precisamente para establecer un control en ello, esta guía, ¿no? Y bueno, los que les voy a compartir, si vienen minutadas ya estas diapositivas, la prevalencia de, bueno, el tema de tropio en asma, su uso de acuerdo ya a las guías 2015, de hecho las guías GINA, ya lo establece como parte del tratamiento. Todavía son un poquito los estudios que hay en niños, ahorita se los voy a compartir. Los estudios perdón, vamos a regresarnos un poquito. Los estudios los cuales se fundamenta GINA son estudios principalmente adultos. Ellos lo recomiendan en pacientes adultos, ¿sí? A partir del paso número 4 o 5 de la guía. Creo que no tengo que alejar mucho de acá. ¿Qué es? No. Perdón, yo creo que nos salimos, eso es. Y bueno, Tiotropio es una opción de tratamiento que surge principalmente si bien ya se ha estudiado en EPOC, surge como opción de tratamiento otra vez buscando una opción más al paradigma, no que solamente los esteroides, aplicar el dosis de esteroides, terapia combinada y demás. Surge como parte de esa incógnita o esta falta de control de los pacientes, pues surge en esos estudios que ahorita vamos a comentar del uso de Tiotropio en asma, y sobre todo por el no control que se tiene en los pacientes, ¿sí? Eso le damos la primera, perdón. Pero faltó que se descargara. Se descargara exactamente. ¿Sí? A ver, le damos. Yo creo que va a ser entonces con el Enter, ¿no? Ok, bueno, entonces voy a dejar esto por acá. Bueno, eso es principalmente retomando esos conceptos. ¿La anterior? ¿La anterior? La anterior. Bueno, hablando del control, sabemos la prevalencia de acuerdo en los estudios, el estudio ISAC, ¿no? Que es un estudio que se hizo en 3 fases, principalmente en niños de 6 y 7 años, y 13 y 14 años. Sabemos la prevalencia de asma. Hay un incremento pese a los diferentes factores que se han establecido, que son múltiples, ¿no? Actualmente, como vamos a comentar, se habla de el asma es una enfermedad heterogénea. Antes solamente se tenía el concepto de asma es alérgico, ¿no? Ahora sabemos que hay asma inducida por ejercicio, asma de obesidad, asma alérgica, asma inducida por aspirina, etcétera, ¿no? Entonces eso ha venido a replantearnos sobre todo cuáles son las causas y también pues cuáles son las opciones de tratamiento que podamos tener en ella. Como sabemos, entonces han ido incrementando la prevalencia de estos pacientes, la siguiente, y la OMS establece que dentro de unos años, ¿sí? van a aumentar la población de asmáticos. A la fecha tenemos 300 millones de pacientes afectados por asma en el mundo. En México tenemos una prevalencia, una media más o menos de 7%, si eso lo multiplicamos por los 100 millones de habitantes en promedio que tenemos, son unos 7 a 10 millones de pacientes asmáticos que están ahí diagnosticados o perdidos con otros tratamientos, ¿no? Sigue siendo una causa, desafortunadamente, de muerte. México está en el lugar número 16, ¿sí? de 40 países. En primer lugar lo tiene China, por múltiples factores, la densidad poblacional y demás. Y reconocer esto, que el asma es una enfermedad pulmonar crónica, más común en la infancia, ¿no? Entonces nos cuesta, de hecho, nosotros como médicos nos cuesta trabajo decirle al familiar que su hijo tiene asma después de 2 o 3 eventos de silbidos o una crisis asmática, ¿no? Esa es la parte del replanteamiento del concepto. Es una enfermedad heterogénea que comprende diferentes fenotipos, como ahorita lo hemos comentado, y esto va a depender de esos fenotipos, la respuesta va a ser variable al tratamiento.
lo que hemos casi sine qua non así de asma es alergia y requiere vacunas, pues es algo que nos han planteado, ¿no?, muchos autores desde hace tiempo. Sin embargo, hoy sabemos que es insuficiente este único concepto, esta única base, ¿no?, de conocimiento de asma. Algunos de nuestros pacientes, incluso después de la inmunoterapia o durante el tratamiento de la misma, pues no hay cierta mejoría, ¿no? Entonces habrá que seleccionar bien a esos pacientes que vayan a requerir un tratamiento específicamente por un alergólogo o un pediatra que tenga conocimiento de todo este tratamiento, ¿no? Entonces, pese a eso, se ha venido una nueva conceptualización del asma y se ha enfocado principalmente en la vía aérea, al músculo, ¿no? El músculo sabemos que participa mucho en la inflamación, hay mediadores de la inflamación, se modifica y empeora la enfermedad. Sabemos que hay factores que inducen a los fibroblastos a través del músculo, ¿no? El factor transformante del ciclo beta, por decir uno de ellos, pueden condicionar una hipertrofia del músculo y una obstrucción fija y que el paciente pueda condicionar a exacerbaciones frecuentes, ¿no? La siguiente. Y es por eso que, bueno, la siguiente, eso es una más. Sabemos que a su izquierda pues está lo que ya conocemos, ¿no? O las interleucinas 5, 4 y 13 que están involucradas en la parte alérgica. Sí, hay diferentes mediadores de la inflamación. En el centro, pues los diferentes otros factores ambientales, inclusive el ozono, contaminantes ambientales, y a la izquierda, pues también los factores de algún fumador en casa, que sabemos que pese a las estrategias que se han establecido, que no quiere decir que sean negativas, sigue habiendo fumadores y esos fumadores pues nos siguen exacerbando a pacientes asmáticos, ¿no? Y aquí sabemos que en la parte eosinofílica es principalmente alérgica y en la parte neutrofílica es la parte de factores ambientales. Vemos acá, eso. Vemos acá que el músculo liso pues es un órgano blanco que van a ver, aquí está el factor transformante de crecimiento beta, ¿sí?, que se produce en el epitelio. Inclusive el efecto en el músculo liso es la hipertrofia, la menor respuesta al tratamiento broncodilatador, y viene dada por las dos vías, ¿no? Por la vía eosinofílica, alérgica, y la vía neutrofílica, ¿sí?, que es la vía no alérgica. ¿Ok? La siguiente. Dado esto, pues tenemos que el asma no hay que catalogarla como únicamente factor alérgico, ¿sí? Entonces eso explica la mitad, ¿no?, de las causas en los pacientes asmáticos, y la otra mitad pues aún sigue siendo desconocida para nosotros. Del lado derecho hablamos de la inflamación del músculo liso, pues no se habían hecho otros enfoques más que tenemos los esteroides, la terapia oral, terapia combinada y demás, y queda una terapia insatisfecha que está enfocada en esos cambios que suceden en el músculo liso, ¿no? Entonces esa estrategia o esa opción que se ha venido gestando es el uso de los, o qué papel tienen los anticolinérgicos en el asma. La siguiente. La anterior, eso. Bueno, entonces esta tabla nos resume de alguna manera. Lo único que explica la parte alérgica es esta, ¿no? Los TH2, ¿no? Intervienen todas esas interleucinas, principalmente la interleucina 5, la IgE y demás. Pero vemos otros factores. Sabemos que en el grupo de pacientes menores de 5 años, que es el fenotipo en asma, ¿no?, aquel paciente que tiene más de 2 o 3 episodios de silbidos, ¿sí?, sin otra causa, pues sabemos que muchas de las veces los virus, principalmente el rinovirus y el sincicial respiratorio, son los causantes de broncoespasmo. Pacientes alérgicos a la aspirina, donde no hay intervención de la TH2, provocan síntomas parecidos al asma. Obesidad, ¿sí?, no está involucrado los TH2, hay un estrés oxidativo, la leptina y demás. Entonces es otro fenotipo, asma inducida por ejercicio, ¿sí?, y esta parte, ¿no?, del asma resistente a los esteroides. Entonces, ¿qué le damos si sabemos que la mitad de los pacientes con el esteroide tienen mejoría y si
sea, y si tenemos a este paciente que lo único que tenemos es el esteroide, entonces ¿qué otras opciones de tratamiento pueden mejorar en esos pacientes? Pues bueno, por eso es que se replantea este concepto nuestro en el asma. La siguiente. Entonces, estos autores, los artículos que les vamos a compartir es qué efectos, aparte de las vías afluentes neurológicas, son activadas y sensibilizadas por estos factores no alérgicos precisamente, ¿sí? Que condicionan tos o presión de pecho, activación de los reflejos colinérgicos, que es el broncoespasmo, la liberación de neuropéptidos inflamatorios. La siguiente. Entonces, son verdades poco conocidas, eso otra vez cambia el panorama y reconocer el asma, ¿sí? Dentro de la parte alérgica y no alérgica, ¿qué otros beneficios podemos tener? Sabemos que la vía aérea tiene grandes receptores polinérgicos, M1, M2, M3. Los que más interesan son los receptores M2 y M3, ya que el M2 está asociado a mayor producción de MOPA, M3 a mayor broncoconstricción, si es activado, y pueden ser estimulados por diferentes factores, como los estamos viendo, tanto alérgicos como no alérgicos, que son la mayoría. La siguiente. Entonces vemos ahí los receptores. Ese es un mapa de distribución de subtipos de receptores polinérgicos muscarínicos. ¿Sí? Vemos a la izquierda las barras. Los M1, M2, M3 están distribuidos en gran cantidad gran parte más bien del árbol bronquial, incluso en el parénquima. Y los beta 2, que son exclusivos de los bronquios, los beta 1 son exactamente cardiológicos, ¿no? La siguiente. Bien, entonces, aparte del efecto de broncoespasmo que pueda tener la activación de un receptor colinérgico, pues también sabemos que tiene acción como activador de otras células y como neurotransmisores. Es la siguiente. Vemos aquí en las células que actúan como presentadores de antígenos, un macrófago, ¿sí? Una célula dendrítica, y actúa liberando células inflamatorias que condicionan los efectos del asma, ¿no? Inflamación, broncoespasmo y los síntomas característicos. Las infecciones virales sabemos que es una de las primeras causas de exacerbación, aumento de los síntomas por asma. Los eosinófilos, ¿sí? Que activan a la proteína básica mayor y activan al receptor M2. La reacción alérgica también del ozono está bien establecida. La siguiente. Y si se bloquean pues, estos receptores, no vamos a tener la cadena de inflamación que acabamos de observar en esos pacientes. Es otra diapositiva en la cual tienen los otros efectos, no necesariamente broncoconstrictores de la activación de un receptor muscarínico, activa macrófagos, fibroblastos, con el aumento de la colágena tipo 1, tipo 3, que son muy frecuentes en pacientes que tienen remodelación de la vía aérea. Factores quimiotácticos en la célula epitelial, el neutrófilo activa las lisocimas, el linfocito con el aumento de la interleucina 2. La siguiente. Entonces, como hemos visto ahorita, se ha propuesto que la acetilcolina tiene un papel prominente de remodelación del músculo liso por todas las células, incluso aparte de la broncoconstricción, tiene un efecto proinflamatorio y activación de otras células que actúan en la remodelación de la vía aérea. Por eso es que se apuesta por el uso del eutropio como medicamento que inhiba el incremento de la masa muscular y la contractilidad del músculo, ¿no? Entonces, esto plantea esta generación de confusión de tratamiento en esos pacientes. Y bueno, aquí tenemos otra gráfica donde, si bien los eosinófilos tienen una respuesta temprana con broncoespasmo, una respuesta tardía, que es la inflamación y también involucra la remodelación, no explican del todo, pues, por qué es que esos pacientes, a pesar de que incluso se les pueda aplicar el tratamiento de esteroides inhalado, no hay mejoría y no se ha llegado al control de los síntomas. La siguiente. Entonces, como comentamos, esto publicado en la revista Tórax, el papel de los nervios sensoriales,
en la respuesta asmática tardía, que son los pacientes que más exacerbaciones van a presentar. ¿Sí? Es el desafío, es con el ALG, ¿no? Hay activación también de receptores TRPA1, ¿sí? El reflejo también central del colinérgico también es muy importante, ¿sí? Y que bueno, esta activación de los receptores muscarínicos pues genera también los síntomas característicos de asma, tos, silbidos y disnea. La siguiente. Bien, esto es una representación de los mecanismos propuestos implicados en la respuesta tardía de los pacientes. Vemos a la izquierda que hay los diferentes factores que puedan estar estimulando las vías aéreas, alergenos, factores ambientales y demás, pues tiene una vía central y un efecto periférico colinérgico en la vía aferente. ¿Sí? Eutiotropio en este punto pues es un anticolinérgico de larga duración que puede usarse hasta cada 24 horas. ¿Sí? Entonces eso es un gráfico también igual de la selectividad de los receptores muscarínicos, principalmente el M3, la siguiente, ¿sí? Que tiene una disociación lenta por el receptor, lo que aumenta el efecto, una eficacia de 24 horas de una administración, de una sola administración al día, la siguiente. Y bueno, otros efectos no anticolinérgicos propiamente que pueda tener el eutiotropio. Unas, sobre todo, que inhibe el receptor M1, eso reduce la acumulación de los mastocitos, liberación de histamina, el músculo liso, también hay una reducción de la hiperplasia del músculo liso, que eso sabemos que es muy importante en la remodelación o en los pacientes que están catalogados como asma difícil control o asma no controlada, pues es muy frecuente que suceda esto. ¿Sí? Otros también, la sensibilidad que puedan tener por los receptores de capsaicina, que es la que genera la tos en nuestros pacientes. La siguiente. Entonces, vemos que el eutiotropio ayuda tanto en la parte del asmático alérgico o del no alérgico, ya que pues, la vía colinérgica no discrimina, ¿no? Esa parte, ¿no? De que si el paciente es alérgico, no, más bien está involucrada en la vía aérea y el efecto, ¿no? Anticolinérgico en esos conceptos que hemos observado puedan funcionar. Entonces, ahorita les vamos a mostrar los estudios, la siguiente. Es un estudio que se ha hecho en los pacientes. Sabemos que en los pacientes que tienen asma no controlada, ¿sí? O asma de difícil control, pues hay una remodelación, hay cambios de manera crónica. Las estrategias que se han establecido, pues el desarrollo de nuevos medicamentos para mejorar la función pulmonar y también evitar la duplicación o el exceso de tratamientos de terapias de descarga. La siguiente. Uno ya muy conocido es la combinación que tenemos con salbutamol con propóleo de paratropio, que se utiliza sobre todo en indicaciones en pacientes con crisis asmática moderada o grave, ¿no? El efecto es sí de máxima bronchodilatación, pero tarda un poco más. El efecto es a 30-40 minutos, por eso es que no utilizamos una terapia combinada, por ejemplo, en pacientes que le hacemos una prueba con broncodilatador para una espirometría, ahí sí se usa solamente el salbutamol, y en este caso, pues bromuro de paratropio tiene un efecto agregado con salbutamol de bronchodilatación, pero el efecto es un poquito más tardado. Bromuro de eutiotropio, pues ese es el que les comento que por su eficacia y selectividad por los receptores M2 y M3, pues tiene mayor efecto broncodilatador. La siguiente. Entonces, desde el 2009, ¿sí? Ya se empezaron a generar artículos, ¿sí? Por cuál es la eficacia del eutiotropio en pacientes con asma grave. La siguiente. Este es un metaanálisis que hicieron el doctor Gustavo Rodrigo de Uruguay y el doctor Castro Rodríguez, ¿sí? De Chile. Entonces ellos hicieron un análisis de toda la evidencia del uso de eutiotropio en asma en pacientes, como vemos acá arriba en el título, ¿sí? Que llevaban una dosis como tratamiento de eutiotropio de 5 microgramos, que es el eutiotropio como terapia agregada en pacientes que tienen la terapia combinada que no llegan a un control de los síntomas, ¿sí? Así. En eso, bueno, se reúnen esos artículos, esos estudios, donde está principalmente el eutiotropio adicional a la terapia de esteroides, son 10 estudios.
tiotropio a la terapia combinada, ¿sí? Más de con esteroides, contra la terapia combinada en otros estudios, y tiotropio con la terapia combinada y con la terapia combinada sola sin el uso de tiotropio. La siguiente. Entonces, esos estudios se hicieron en pacientes mayores de 12 años con asma moderada grave, que no respondían con la terapia combinada habitual, ¿sí? Se midieron, son un estudio de ensayo controlado, autorizado. ¿Sí? La principal medida, como vemos abajo, que era aparte de ver que tuvieron una mejor función pulmonar. Ellos hicieron una espirometría en las primeras 3 horas que se aplicaba el medicamento y una espirometría previa a la siguiente dosis del tiotropio al siguiente día. Eso le llaman medían el fecundo valle para precisamente determinar que el efecto broncodilatador persistía incluso un momento antes de que se aplicara la siguiente dosis. Hubo también, se aplicaron los cuestionarios son validados. Eso es. Los cuestionarios que son validados, ¿sí? El ACQ7, donde precisamente midieron la espirometría, y también vieron las exacerbaciones que presentaron esos pacientes. ¿Sí? Entonces, perdón. ¿Qué encontramos en uno de esos estudios? ¿Cuál es el rol de tiotropio en asma? Fue un estudio, los estudios en total fueron 4.966 pacientes incluidos en sus protocolos, donde se observó una mejoría del aumento de la flujometría o la espirometría medida por BEF1. También pacientes tuvieron una mejor respuesta y menor cantidad de síntomas medidos por los cuestionarios. Incluso lo comparaban con el salmeterol. Sabemos que el salmeterol es un broncodilatador que tiene una reacción prolongada que se usa de manera frecuente en terapia combinada. Salmeterol y formoterol son los que conocemos en los diferentes inhaladores que se tienen como opciones de tratamiento, ¿sí? Y ellos hicieron, los autores quisieron comparar si había alguna diferencia importante entre tiotropio y salmeterol. Bueno, el doctor Herzens, a la semana 24, que es la gráfica de la izquierda, ¿sí? Observó que incluso a los pacientes todos tenían terapia combinada, ¿no? Entonces, tenía mejor función pulmonar. Vemos en verde la dosis de la aplicación de tiotropio 5 microgramos en las primeras 3 horas, mejora la función pulmonar medida por FEV1. Y otra condición importante que fue la reducción de las exacerbaciones, es decir, son las variables que ellos quieren determinar que hay mejor función pulmonar con el uso de tiotropio y disminuye el riesgo de exacerbaciones hasta en un 21% comparado con los pacientes que solamente tenían terapia combinada, ¿no? La siguiente. Y ese es otro estudio donde es el estudio TAP, donde como comentamos al principio, cuando a veces un paciente no hay mejoría con una dosis baja del esteroide, lo que hacemos o la que recomiendan las guías generalmente son duplicar la dosis, ¿no? Una dosis media o incluso una dosis alta del medicamento. En este estudio TAP, pues lo que querían dar cuenta querían encontrar los autores era ver si en realidad el adicional tiotropio era mejor que duplicar la dosis del esteroide. La siguiente. Y vemos aquí en las barras, ¿sí? En la parte superior es el PEF, que es la flujometría en la mañana, ¿sí? En medio, en la izquierda tenemos el uso de tiotropio, ¿sí? 5 microgramos, en medio la dosis de beclometasona y a la derecha el uso de salmeterol. Vemos que mejora, ¿sí? De manera importante comparado con estos dos, el uso de tiotropio a la izquierda con duplicar la dosis o incluso con el salmeterol. En la parte inferior está el uso de terapias de rescate en los pacientes que estaban con este tratamiento. En los pacientes que vemos en medio, en la parte inferior, vemos que aplicar la dosis de beclometasona no mejoró, no ayudó mucho a reducir las dosis de rescate y bueno, que no hay gran diferencia entre el salmeterol y el uso de tiotropio. Sin embargo, ahorita vamos a ir encontrando
si bien tienen los dos un efecto prolongado, salmeterol no mejora mucho los cambios, la remodelación de la vía aérea que sucede en los pacientes asmáticos. La siguiente. Entonces, también hicieron la comparación del uso de clorofeno con salmeterol en los pacientes que solamente recibían una dosis baja o dosis media de esteroides. La siguiente. Eso es. Bueno, entonces, puede ser la anterior. Esa es la que estamos encontrando medido por el cuestionario, ¿sí? Que los pacientes que usaron tanto tiotropium como salmeterol hubo un efecto muy similar broncodilatador y mejoría de los síntomas, ¿sí? Comparado con duplicar la dosis del esteroide, que en este caso fue diclomethasona. La siguiente. Entonces, ¿qué beneficios podríamos tener, ¿no? El uso de tiotropium? Sabemos que es colinérgico, como hemos visto ahorita en los estudios, cabe un efecto de hasta 24 horas, en la facilidad que podemos aplicar una vez al día, estimula la estimulación de los receptores M3, aumenta la proliferación del músculo liso, es algo importante. Bloquear este receptor pues ayudaría a evitar la progresión o la remodelación de la vía aérea. En algunos pacientes asmáticos pues, hay una respuesta significativa en el uso de anticolinérgicos, sobre todo los síntomas nocturnos, o evitando la obstrucción estética de los pacientes, ¿no? Como vimos en la diapositiva anterior, mejora la función pulmonar y reduce el riesgo de crisis hasta un 21% de estos pacientes agregándole el tiotropium una vez al día. La siguiente. Entonces, nuevamente, es una determinación que tienen los autores, la comparativa de la parte superior en rojo, si vemos la dosis de tiotropium una vez al día, tiene una mejor medición de función pulmonar, vemos que es el PEF del matutino de los pacientes, hay una mejoría, se mantiene, ¿sí?, en el transcurso de los días, ¿sí?, y semanas de estos pacientes, comparado con salmeterol en azul y solamente con los pacientes de grupo placebo que estaban con salmeterol. La siguiente. Y esa parte, anticolinérgicos, mantenimiento en niños,